Hola chiquillos y chiquillas del Liceo de la Araucanía. Gusto en saludarles. Nuevamente le habla su profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, profesor Víctor Hugo Ríos Astorga. Le envío un gran abrazo fraterno. Inicio de la clase. Ya. Vamos a seguir trabajando el texto escolar en esta oportunidad de la página 90 a la 99, donde vamos a conocer la economía colonial, ¿ya? La economía que tenían los reyes absolutos en los tiempos de la colonia en América, ¿ya? También vamos a trabajar de la guía número 2 de la guía, o sea, de la unidad número 2 la guía número 6, ¿ya? Ahí está la guía número 6 de la unidad número 2 como aparece allí, ¿sí? Bien. ¿Y qué es lo que vamos a escribir en el cuaderno? El título y el objetivo de la guía, que se reconoce, ¿no es cierto?, que la economía colonial se sustentó en un sistema económico dependiente, ¿ya? Y subordinado a la metrópolis, que en este caso es España y después fue Francia, ¿ya? Que también vamos a trabajar en esta oportunidad todo lo que corresponde a las preguntas y respuestas, lo vamos a trabajar al tiro, ¿ya? Define con tus palabras los siguientes conceptos. En el cuaderno hay que definir el concepto que aparece allí de monarquía. Recordemos que las monarquías son las familias, ¿ya?, reales, ¿ya? Las familias de las monarquías. El mercantilismo. El mercantilismo, ¿qué es lo que es? Es un sistema político, ¿ya?, y económico que se basa o que se basaron en que las riquezas acumuladas en metales preciosos como el oro y la plata es lo que lleva y lo que mantiene el poder económico, ¿ya? Por lo tanto, el mercantilismo consiste en que los reyes consideran que mientras más metales preciosos como el oro y la plata acumulados, se van a basar las riquezas, ¿ya? ¿Qué es lo que es la balanza comercial? La balanza comercial tiene que ver, ¿no es cierto?, con los ingresos y los egresos que tiene un puerto, un mercado o un estado durante un tiempo determinado. Y finalmente lo que corresponde al monopolio, el monopolio consiste en que una persona, ¿no es cierto?, con permiso del rey o de la monarquía, tiene la posibilidad de comercializar un producto. El mono significa uno, polio, comercio. Alguien tiene solo el comercio, una sola persona. Ya el comercio, ¿no es cierto?, del estanco, como era comúnmente, ¿no es cierto?, el comercio del vino, el comercio de los juegos, ¿no es cierto?, del naipe, el monopolio, ¿ya? Que también corresponde a este tiempo, ¿no es cierto?, como ese monopolio que hablábamos, que se desarrolla acá, ¿no es cierto?, a la actividad número 2, ¿no es cierto?, se escribe en el cuaderno, así como todas las demás, hasta llegar hasta la autoevaluación. Eso es lo más importante y me interesa que en las respuestas tú argumentes, ¿ya?, qué te pareció y por qué cada una de ellas, ¿ya? Bien. Entonces, desarrollo. Bien, el desarrollo de la clase tiene que ver con nuevamente ubicarnos en este planeta, ¿no es cierto?, que estamos trabajando ya hace un tiempo atrás y encontrarnos y definirnos dónde nos ubicamos, ¿no es cierto? Nosotros estamos aquí, correspondiente, ¿no es cierto?, a Santiago de Chile, y está el continente americano, acá está Europa, pero si no lo apreciamos bien, nos vamos a ir a este mapa que tenemos acá, ¿ya? Ya. ¿Qué nos invita la guía? La guía nos invita a que podamos definir, ¿no es cierto?, que en los tiempos, ¿no es cierto?, coloniales, donde la monarquía, el rey, tenía todo el poder absoluto, ¿no es cierto?, porque América era propiedad privada del rey,
¿no es cierto? Y América, como era propiedad del rey, iba pasando en sus distintos herederos, ¿ya? Esto quiere decir que el poder estaba en manos de su propia sangre. Asimismo, ellos, como ya hemos dicho anteriormente, que aplicaban un sistema llamado el mercantilismo, y el mercantilismo consiste en un sistema político económico donde la riqueza se basa en la acumulación de el oro y la plata. ¿Ya? Bien. Entonces, como ese era el objetivo final de ir a buscar a América, ¿no es cierto? El objetivo era buscar oro y plata, ¿no es cierto?, de parte de los españoles que venían, ¿no es cierto?, desde la península ibérica. Sin duda, las monarquías absolutas empezaron a tener todo el control. ¿Qué es lo que es una monarquía absoluta o el sistema llamado absolutismo? ¿Ya? El absolutismo consiste en un sistema político donde solo gobierna un monarca con poderes totales, ¿ya? O poderes absolutos, ¿ya? Como en este caso lo estamos viendo aquí, ¿ya? Bueno, eh, al llegar a América, ¿no es cierto? Vamos a tener la siguiente pregunta. Actividad 2. Dice, ¿qué significa que un sistema económico sea proteccionista? ¿No es cierto? Como ya lo hablamos anteriormente, ¿no es cierto? Bajo un sistema mercantilista. Bueno, en esta oportunidad nos vamos a basar ahora en eh, los galeones, ¿no es cierto? Y las flotas, ¿no es cierto? Que vienen a América, las flotas y galeones. El galeón español llegó a América y hay que definir cuál va a ser la ruta, ¿no es cierto? Porque pasémonos a la pregunta número 3 inmediatamente y la respondemos. ¿Qué problemas enfrentaban las personas que realizaban estos viajes? Investiga acerca de las enfermedades como el escorbuto. Al tener un viaje tan largo, ¿no es cierto?, alrededor de 3 meses, y no comer en 3 meses ensalada o tomar líquido fresco, agua o fruta, ¿no es cierto?, se enferman de escorbuto. ¿Ya? Esa es la enfermedad que es interesante que ustedes la puedan buscar. Y esta ruta que hacían el galeón, ¿no es cierto?, las flotas y galeones llegaban de España, como tenían el monopolio comercial, solo España comercializaba con toda América, ¿ya? Vamos a tener que los galeones y las flotas llegaban, ¿no es cierto?, al puerto de Veracruz, lo que es México hoy en día, y para llegar a los sectores de América Central y América del Sur, tenemos el puerto, por ejemplo, en Cartagena de Indias, Colombia, y en Panamá, que estaba el puerto de Portobelo, ¿no es cierto? Y que llegaba los más a finales, ¿no es cierto?, al puerto del Callao, acá en Perú, y, ¿no es cierto?, con el tiempo llegaron a Valparaíso, y lo más con fin fue Concepción, ¿ya? Bien, entonces esos son los viajes que se tenían las flotas y los galeones desde España, ¿no es cierto? Esto era lo único que podía comercializar, ¿no es cierto? Porque tenía el monopolio. O sea, si alguien de Santiago quería comprar un espejo con un lavatorio, tenía que de Santiago mandarlo a comprar a Valparaíso, de Valparaíso al Callao, del Callao a Portobelo y de Portobelo a España, ¿no es cierto? Y de España se devolvía este lavatorio, ¿no es cierto? Con el espejo, de España a Portobelo, de Portobelo a eh, el Callao, del Callao a Valparaíso y de Valparaíso a Santiago. Y si alguien tenía un accidente, tenía que volver a comprarlo. Bueno, eh, ¿qué nos invita, no es cierto, la guía? La guía nos invita a que esta economía colonial, ¿no es cierto?, va a estar, ¿no es cierto?, influenciada en algún minuto por las reformas borbónicas. ¿Qué van a hacer las reformas borbónicas en el siglo XVIII? ¿En qué van a consistir? Las reformas borbónicas van a consistir en que España ya no va a ser
gobernada con herederos españoles en el siglo XVIII y van a llegar, ¿no es cierto?, los franceses. Y estos franceses van a llegar con un espíritu más reformista, ¿no es cierto?, de carácter ilustrado, donde ya la casa de Habsburgo no va a gobernar, sino que los Borbones, ellos van a ofrecer, ¿no es cierto?, una idea más de carácter filosófico al carácter ilustrado. De esa manera, combinándolo con el absolutismo, ¿no es cierto?, va a provocar el despotismo ilustrado. ¿Qué va a ser el despotismo ilustrado? Que el rey va a decidir por todas las demás personas en la sociedad, ¿ya? Lo que necesita, ¿ya? Una de las características principales de esta reforma borbónica, de que América, que estaba gobernada en un principio por dos virreinatos, que era del México y del Perú, ahora con las reformas borbónicas, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, con los franceses, se va a organizar en nuevos asentamientos. Por ejemplo, en el norte tenemos nuevamente, ¿no es cierto?, en el virreinato de Nueva España, ¿no es cierto?, que queda acá arriba, que queda de color morado, ¿no es cierto? Tenemos el virreinato del Perú, ¿no es cierto?, nuevamente, como tú lo puedes ver acá, pero también se va a crear el virreinato, ¿no es cierto?, de La Plata, que es amarillo, ¿no es cierto?, y el virreinato de Nueva Granada, que es verde. Pero también se van a crear capitanías generales, ¿no es cierto?, como la Capitanía General acá en Guatemala, la Capitanía General de Quito, ¿no es cierto?, en Chacras, ¿no es cierto?, acá en el Paraguay, en las tierras, ¿no es cierto?, del Chaco, y finalmente tenemos la Capitanía General de Chile por los temidos e indómitos mapuches, ¿ya? Por eso se va a crear una nueva división administrativa que va a venir desde la parte de las reformas borbónicas, ¿ya? Se van a crear también intendencias y así también como en Santiago de Chile se va a crear la Casa de Moneda, que es una casa, ¿no es cierto?, antigua para acuñar las monedas de oro y plata, ¿no es cierto?, que actualmente ya sabemos que se transformó en el Palacio de la Moneda en Chile, ¿ya? Entonces, eso nos invita a la guía. Eh, la guía nos invita a que también estas reformas borbónicas comerciales permitieron a que el reglamento de libre comercio entre España y las Indias, ¿no es cierto?, entre España y todo lo que es América, ¿no es cierto?, de norte a sur, ¿no es cierto?, ya América colonial, se autoriza a algunos puertos americanos a comercializar directamente, ¿no es cierto? Para el caso de Chile, recordemos que va a ser el caso del puerto de Valparaíso y de Concepción, en Talcahuano, ¿ya? Se rebajaron algunos puestos aduaneros, nace la aduana en Valparaíso, ¿no es cierto?, en el sector del Cerro Artillería, ¿ya? Finalmente, ¿qué consecuencias tuvo la expulsión de los jesuitas en América? Claro, los jesuitas ya se habían transformado, ¿no es cierto?, en una orden religiosa súper importante, influyente en la sociedad, que se dedicaba a evangelizar, pero también los jesuitas se dedicaban a educar, tenían colegios, y de esa manera, ¿no es cierto?, tenían toda una influencia ilustrada y que los reyes de Francia lo van a tomar, ¿no es cierto?, como que tienen un problema directo con la corona, los va a acusar de deslealtad, ¿no es cierto?, a los intereses que tiene el Vaticano. ¿Ya? Bien, cierre de la clase. ¿Qué hemos estudiado? Hemos estudiado que desde España, ¿no es cierto?, estaban la corona, ¿no es cierto?, española, que había conquistado, ¿no es cierto?, todo el territorio de América, ¿ya? Y ellos tenían el concepto de absolutismo, de un gobierno absoluto total, ¿ya? Donde tienen todos los poderes. Este sistema absoluto le va a permitir, ¿no es cierto?, tener un sistema
llamado mercantilismo, donde este sistema, que es un sistema económico-político de la corona, se basa en que sus riquezas es la acumulación de metales de oro y plata, ¿ya? Entonces, recordemos que el mercantilismo va a consistir en que desde España, la península, van a llegar a América cada cierto tiempo las flotas, ¿no es cierto? Y los galeones para comercializar con el puerto de Veracruz en México, en Portobelo en Panamá, en Cartagena de Indias, Colombia, y que de Panamá saltaban a El Callao en Perú, y con las reformas borbónicas se autoriza llegar a Valparaíso y finalmente a Concepción, y se devuelven al puerto del Callao y a, ¿no es cierto?, a Portobelo y finalmente a España. Entonces ese era el sistema del monopolio comercial. ¿Ya? Recordemos también de que con el tiempo España ya no va a ser gobernada por los reyes católicos, ¿no es cierto?, españoles, sino que la corona española cae y va a ser gobernada por los franceses. Los franceses van a llegar con esta idea ilustrar en el siglo XVIII con las reformas borbónicas, donde van a crear distintos, ¿no es cierto?, organismos. Por ejemplo, van a crear la Casa de Gobierno, más adelante también van a crear el Tribunal del Consulado, donde va a ser la sede que van a crear la independencia, el acta de primera Junta de Gobierno, inicio de la independencia de Chile. Ya, chiquillos y chiquillas, estamos en contacto, cuídense.